Continuemos con el tema de multimedia e hipermedia aplicadas en la educación. Vamos a iniciar, ¿qué es la multimedia? Esta va a ser una combinación de diferentes formas de comunicación como texto, imágenes, audio, video y animaciones que nos van a permitir presentar de manera integrada en un mismo soporte o plataforma. Ahora bien, tomando en cuenta la aplicación educativa, la multimedia llega a ser utilizada para enriquecer los recursos de aprendizaje. Por lo tanto, los materiales educativos multimediales van a permitir una presentación más visual y atractiva del contenido. Esto lo que va a permitir es facilitar la comprensión y la retención de la información, y además la multimedia va a brindar la posibilidad de incluir ciertos ejemplos, ¿no? Como demostraciones incluso y ejercicios interactivos. Todo esto va a fomentar evidentemente un aprendizaje activo y experiencial. Ahora vamos a explicar a qué nos referimos con hipertexto. El hipertexto es una forma de organizar la información que no necesariamente va de manera lineal, donde los contenidos están vinculados a través de enlaces o hipervínculos y por lo tanto, al hacer clic en un enlace, se accede a un contenido relacionado con el tema de interés. Si lo vemos específicamente aplicado al área de la educación, el hipertexto se utiliza para crear materiales de estudio interactivos y no secuenciales. Por lo tanto, los estudiantes pueden explorar el contenido de acuerdo a sus necesidades y curiosidad, siguiendo sus propios caminos de aprendizaje. Esto fomenta la autonomía y el pensamiento crítico, porque los estudiantes pueden buscar información adicional y profundizar en temas de su interés. Es decir, vamos a tomar en cuenta que, por ejemplo, tenemos dentro del uso de ciertos recursos y ciertos métodos y herramientas en la educación. Si ustedes han logrado ver, por ejemplo, algún texto y se presenta alguna letra o alguna frase con un hipervínculo, este te llevará probablemente a explicar a qué se refiere esa palabra o esa frase. Sin embargo, es una forma en la que se puede utilizar y no quiere decir que en todo momento sea utilizado. Vamos a ver las ventajas de la multimedia e hipertexto en educación. El aprendizaje personalizado es una de las ventajas que hemos reiterado mucho a lo largo de estos temas. Quiere decir, por lo tanto, que los materiales de multimedia e hipertexto van a permitir a los estudiantes acceder al contenido de acuerdo con sus preferencias y ritmo de aprendizaje. Es decir, si yo, por ejemplo, sé qué significa aquella palabra que tiene un vínculo y me va a abrir una pestaña y me va a explicar del tema, probablemente no lo voy a tomar, no voy a irme a ese vínculo. Por otro lado, seguramente se presenta el caso de que no conozca el significado y eso me lleve a que yo misma encuentre el significado del mismo a partir de dándole ese hipervínculo. Por lo tanto, se pueden revisar y repetir la información cuantas veces sea necesario, lo que va a facilitar la comprensión y asimilación del conocimiento. Otra de las ventajas de la multimedia e hipertexto es que la combinación de elementos visuales y auditivos en la multimedia capta la atención de los estudiantes y va a mejorar la retención de la información porque esta retención está ligada a un estímulo atractivo y por lo tanto se le da una codificación y un significado. Luego entonces, la presentación del contenido en diferentes formatos va a permitir llegar a una mayor diversidad de estilos de aprendizaje. Se va a recordar el audio, la animación que está asociada evidentemente al tema y eso es lo que resulta significativo en el área del aprendizaje.
También el acceso a información actualizada. Esto permite que ambas herramientas accedan a una amplia gama de fuentes de información, que éstas llegan a ser actualizadas y diversas, lo que va a enriquecer totalmente el contenido de este eh, vamos, este diseño incluso instruccional va a enriquecer mucho la exploración de temas relacionados. Como bien les decía, tenemos un texto que es extenso, que vienen quizás muchos tecnicismos, y lo que pasa es de que hacemos uso de este tipo de herramientas en donde generaré, por ejemplo, aquellas palabras que suelen ser tan técnicas del tema, y se puede hacer un hipertexto en donde te va a llevar de inmediato a saber qué es esta, a qué se refiere esta palabra, qué es esta palabra, qué significa, y entonces se regrese a ver el texto y entonces se enriquezca mucho la parte de la información. Pero aparte esta información llega a ser actualizada y aparte justo de irnos a ese hipertexto nos va a ir ligando a otra más información. Ya dependerá finalmente de la misma persona si indaga más allá de lo que se le presenta. Vamos a hablar de estas limitaciones y ciertas consideraciones que tiene el uso de la multimedia y la hipermedia. Es importante que tengamos en cuenta que finalmente esto es a partir del acceso a la tecnología y que, pues bueno, consideremos que todos los estudiantes pueden llegar a tener acceso a dispositivos y conectividad para aprovechar plenamente los recursos multimedia e hipertexto, pero justo no a todos los niveles, o bien no es posible que esta tecnología pueda llegar a aquellos lugares que carecen justamente del uso de esta tecnología por llamarse una cuestión económica, una cuestión incluso rural, donde no hay forma en que estén relacionados y familiarizados con este tema. También la calidad y fiabilidad de la información es otro de los desafíos. ¿Por qué? Bien, pues al utilizar fuentes en línea se debe de tener cuidado en verificar la calidad, la confiabilidad, incluso aquí viene implícito también la procedencia de la información, para que entonces podamos garantizar que los estudiantes estén expuestos a contenidos precisos y confiables. Otro de los puntos es la integración curricular. Los recursos multimedia deben ser integrados de manera coherente en el currículo educativo. Esto lo colocamos como herramientas complementarias que van a ayudar a la mejora en el aprendizaje y a la enseñanza. Por lo tanto, como bien lo hemos mencionado, al realizar un diseño curricular o un diseño instruccional, tienes que tomar en cuenta que vas a utilizar herramientas para cumplir tu objetivo. Por lo tanto, tiene que ser coherente el uso de esta tecnología para cumplir el objetivo. Quisiera ir cerrando con ciertas precisiones. La inclusión de elementos visuales y auditivos en los recursos multimediales capta la atención de los estudiantes. Hay variedad. Ajá. Y esto permite mantenerlos comprometidos en el proceso del aprendizaje. Esta interactividad que ofrece esta tecnología, como cuestionarios, ejercicios y actividades prácticas, va a promover la participación activa y va a estimular el deseo de aprender. Por lo tanto, los estudiantes llegan a sentirse más involucrados y motivados e incentivados al interactuar con el contenido de manera más dinámica y atractiva. Por lo tanto, ambas tecnologías, ambas herramientas brindan acceso a una gran variedad de fuentes de información actualizadas y diversas. Por lo tanto, los estudiantes pueden acceder a materiales educativos en línea, investigar en base de datos, consultar diferentes perspectivas sobre un tema específico, y esto va a fomentar una comprensión más profunda que va a enriquecer el contenido al exponerlos en diversas visiones y enfoques. Y bueno, esta es una reflexión final, ¿no? A pesar
de sus numerosos beneficios, la multimedia e hipertexto no deben de reemplazar completamente la enseñanza tradicional. Tenemos que hacer uso de estas eh, como herramientas, como aquello que nos va a auxiliar, complementar, porque nos va a complementar justo de manera efectiva. Y hay que hacer una integración equilibrada de la tecnología en este currículo educativo o en este diseño instruccional, porque va a ser esencial para incentivar y aprovechar plenamente el potencial de este. Y entonces los educadores debemos diseñar actividades que nos lleven a combinar estos recursos multimediales con actividades prácticas y también, por ejemplo, discusiones en grupo y proyectos colaborativos para brindar una experiencia educativa integral y enriquecedora. Pues bien, esto es todo por mi parte. Muchas gracias.